Gracias a Dios, entonces, para que Él nos permita tener luz sobre lo que se ha leído. Oremos, pidámosle a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias por concedernos el tiempo de la exposición de la palabra. Queremos, Señor, pedirte para que sea tu Santo Espíritu trayendo a nosotros convicciones, trayendo decisiones. También, Señor, teniendo el vivo deseo de aplicar, entendiendo tu palabra. Sabiendo, Señor, que en tu palabra hay ánimo, exhortación, consuelo, edificación para tu pueblo. Señor, bajo ese entendimiento de la edificación, permítenos, Señor, la claridad. Permíteme, Señor, exponer tu palabra con temor, exaltando tu grandeza y tu majestad. Solamente tú eres digno de ser exaltado y alabado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Avanzamos entonces en este capítulo 23 y esta sección le he puesto como título Bajo el cuidado de Dios. Bajo el cuidado de Dios. La vida cristiana está compuesta por el gozo de caminar en Cristo. Eso es algo que nosotros debemos recordar y tener presente. La vida cristiana está compuesta por el gozo de caminar en Cristo, pero también está compuesta de pruebas de diferente índole y también de persecución. Ahora, vivir las pruebas y las persecuciones sin entendimiento bíblico es un gran problema, ya que esto llevará a la persona al desarrollo de la ansiedad, al miedo, a buscar soluciones por sus propias fuerzas. Fácilmente el gozo se desvanecerá. ¿Y qué hablar entonces del crecimiento espiritual? Debemos comprender que la palabra de Dios, las Escrituras, nos enseñan que las pruebas, que las persecuciones tienen propósitos en el desarrollo de la vida cristiana. Y algunos de estos propósitos son depender cada vez más de Cristo, crecer en Cristo y cada vez más parecernos a Él, testificar de la obra de Cristo, mostrando confianza en el Señor. Estamos mirando algunos de los propósitos que la Biblia nos enseña con respecto a las pruebas y las persecuciones. Uno, depender cada vez más de Cristo. Dos, crecer en Cristo para cada vez más parecernos a Él. Tres, testificar de la obra de Cristo, mostrando confianza en el Señor. Sin duda, a través de la historia hemos visto personajes con gran decisión y voluntad en Cristo sin importar la situación. Bueno, los discípulos fueron unas personas que marcaron esa pauta, pero también, aparte de los discípulos, hemos leído que en diferentes épocas se han levantado estos hombres. Por ejemplo, en la prerreforma, Jan Hus, quien fue quemado vivo por denunciar los abusos de la iglesia.
Y por supuesto la lista es bastante larga, pero en esta introducción miremos un ejemplo del siglo pasado, del siglo XX, con un personaje que ha sido referencia para consulta y para testimonio de muchos cristianos en el mundo. Su nombre, Richard Umbran, un pastor que falleció en el año 2000, pero que vivió en la época de los momentos más fuertes del comunismo en Rumania. Hay un relato muy interesante describiendo su valentía en medio del poder comunista. Y este relato afirma lo siguiente: los comunistas convocaron un congreso de todas las instituciones cristianas en el edificio del Parlamento de Bucarest. Se reunieron aproximadamente cerca de 4.000 pastores y también sacerdotes de todas las comunidades religiosas. Esos 4.000 pastores y sacerdotes eligieron a José Stalin como presidente honorario del Congreso. Al mismo tiempo, Stalin era presidente de la Unión Mundial del Movimiento Ateo y asesino de multitudes de cristianos. Pero relata el testimonio que uno tras otro, obispo, pastor, sacerdote, se levantó allí en el Parlamento para declarar en ese congreso públicamente que el comunismo y el cristianismo tenían el mismo fundamento y que podrían coexistir pacíficamente. Un ministro tras otro alabó el comunismo y aseguró que la Iglesia iba a apoyar fielmente al nuevo gobierno. Entonces, dice el relato de este testimonio, allí estaban Richard Umbran y su esposa en ese congreso. Y manifiesta lo siguiente la esposa de Richard Umbran: Richard, párate y lava esta vergüenza del rostro de Cristo. Ellos le están escupiendo en su cara. En este caso, Richard Umbran le dijo a su esposa: si yo hago esto, perderás a tu esposo. Y ella le respondió: no quiero tener un cobarde como esposo. Entonces, dice allí el relato, se paró Richard Umbran y habló al Congreso. Y él no alabó a los asesinos de los cristianos, sino a Cristo y a Dios, y dijo que se debía tener una fidelidad a Dios más que a los hombres. Dice allí que más tarde se tuvo que pagar muy caro por todo ello, porque fue encarcelado, privado de la libertad. En ese mismo escenario del poder del comunismo, otro pastor, cuyo nombre era Florescu, fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente. Enseguida, después de ser golpeado, introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño de su celda. Este personaje, este pastor, no podía dormir entonces porque tenía que defenderse de esas grandes ratas. Tan pronto se descuidaba y cabeceaba, las ratas lo atacaban. Los carceleros querían obligarle a denunciar a sus hermanos cristianos, a sus hermanos en la fe, pero él resistió firmemente hasta que llegó este día. Le trajeron a su hijo de 14 años y comenzaron a azotar a su hijo en su presencia, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que entregase, hasta que hablare y denunciare a esas personas que tenían la fe en Cristo. Dice el relato que el pobre hombre ya había perdido casi la razón por esa situación. Resistió prácticamente todo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo. Alejandro tenía el nombre, el hijo, y le dice el papá: hijo,
diles todo lo que quieren. No puedo soportar que te sigan torturando. Su hijo le respondió: papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo. Si me matan, moriré gritando Jesús y mi patria. Los carceleros, enfurecidos al escuchar tal respuesta, se lanzaron sobre el muchacho y lo mataron a golpes. Murió alabando a Dios. Estos ejemplos nos muestran que en medio de las circunstancias, lo más importante es Cristo y su evangelio. Hoy en día pareciera que eso ha venido desvaneciéndose. Sin embargo, hay un portal que se llama Puertas Abiertas en la internet que informa de la persecución de cristianos. Y vemos que muchos de ellos continúan testificando en medio de persecuciones, en medio de pruebas, en medio de problemas. Por ejemplo, en países como Corea del Norte, Somalia y Libia, que son los primeros países en persecución de cristianos en el mundo. Estos cristianos entonces vemos que siguen repitiendo la misma historia, entregados a Cristo, pase lo que pase. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué todas estas personas no dan su brazo a torcer? ¿Por qué lo hacen? Aún a costa de la vida, aún en situaciones muy apremiantes y dolorosas, ¿por qué siguen manteniendo el nombre de Cristo en lo alto? ¿Sabes por qué? Porque es un privilegio estar en Cristo. Es un privilegio estar en Cristo, ya que Él guía nuestra vida para la eternidad. Él está orquestando cada detalle para encontrarnos con Él. Cada evento, cada situación, cada dolor, cada lágrima es un detalle que hace parte de la preparación del gran encuentro con el Señor. Encontrarnos con Cristo es lo más deseado para cualquier cristiano. Él nos ha trazado el desarrollo de nuestra vida y nosotros estamos en esa carrera. Así que aprender del cuidado de Dios, de la providencia de Dios, es muy útil para el cristiano, para nosotros, ya que aún en las circunstancias más duras, si estamos en Cristo, nada nos va a separar del amor de Él. Y si la persecución arrecia, sabemos que para el cristiano lo mejor está por venir. Encontrarnos con aquel que lavó nuestros pecados en la cruz. Para el cristiano lo mejor está por venir. Y eso era lo que tenía Pablo. Pablo tenía claridad qué es vivir el Evangelio. El Evangelio no es que todo en este mundo te salga bien. El Evangelio no es que seas próspero, no es que seas el amo de este mundo, porque la Biblia nos advierte de qué sirve ganar el mundo y perder el alma. El Evangelio tiene que ver con Cristo y cómo nosotros vivimos la obra que Él ha hecho. Así que es muy productivo para nosotros mirar el cuidado de Dios y poder desarrollar este pasaje bajo 3 secciones. Miremos ahora, después de esta introducción, el pasaje. El cuidado de Dios en la prueba y el peligro inminente de muerte. El primer enunciado, la primera sección. El cuidado de Dios en la prueba y el peligro inminente de muerte. Lo vamos a tener en los primeros versículos, es decir, Hechos 23, 12 al 15, es esta sección. Volvámosla a leer. Dice el versículo 12: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo
que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y el 15 dice: ahora pues, vosotros con el concilio requirid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces, vamos a ver en estos primeros versículos ese cuidado de Dios en medio de esta prueba y ese peligro inminente de muerte. Para Pablo, el apóstol, no era extraño lo que estaba pasando, de estar detenido y sufrir por Cristo, ya que él había tenido durante su desarrollo ministerial avisos claros de qué iba a pasar con él. ¿Qué era lo que iba a pasar con él? Es decir, esto no lo tomó por sorpresa. Por el contrario, ya había sido advertido de lo que iba a pasar. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 15 y 16, se nos registra lo siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fijémonos que cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, y aquí está el relato que se le dice eso a Ananías, en Hechos capítulo 9, vamos a ver que a Pablo ya se le había dicho qué era lo que iba a suceder. Iba a estar en presencia de los gentiles compartiendo el mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo a los gentiles, pero también iba a estar en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Claro, eso iba a generar gran controversia, anunciar el evangelio, e iba a generar persecución. Así que no pasaba eso como algo que lo tomara por sorpresa al apóstol Pablo. Miremos también Hechos 23:11, lo que vimos el pasado domingo, el último versículo, ¿no? Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor allí le dice a Pablo: ten ánimo. Pablo tenía claridad, debía exponer las Escrituras, debía hablar de Cristo. Sin embargo, entre más hablaba, más lo rechazaban. Por supuesto que Pablo tenía un gran deseo para que sus conciudadanos pudieran entender y cambiar. Y eso a él le dolía. Por eso, ten ánimo, sigue adelante. Porque en medio de no ver esos resultados de sus conciudadanos que cada vez más mostraban un corazón rencilloso, él necesitaba una vez más recordar que solamente del Señor provienen las fuerzas y que el Señor tenía propósitos definidos con Pablo, como lo tiene para cada uno de nosotros. Así que, una vez más, allí Pablo lo vemos que tiene que recobrar fuerzas y seguir desarrollando su tarea, en este caso, testificar en Roma de Cristo, de su Salvador. Sin embargo, frente al anuncio del Señor de que tiene que ir a testificar a Roma, ahora viene el desarrollo de la ejecución. Dios le ha dicho, o el Señor le ha dicho: Pablo, tienes que ir a testificar a Roma. Bueno, eso se tiene que ejecutar. Vamos a mirar cómo se va a ejecutar. Y entonces vamos a ver que
para que eso se ejecute, Dios utiliza los medios que Él quiere para desarrollar sus propósitos. Los medios que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por ejemplo, vamos a ver que en el libro de Hechos, esos propósitos para que la palabra de Dios se siga extendiendo y se siga compartiendo, se muestran a través de diferentes acciones, a través de diferentes medios. Por ejemplo, en Hechos 5, 18, 20, vamos a ver que Pedro y Juan son encarcelados y Dios envió allí un ángel del Señor para liberarlos. En Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante, vamos a ver que Pedro también estaba privado de la libertad. Y entonces en este caso el Señor envía un ángel una vez más para que le libre de esas cadenas y pueda quedar nuevamente en libertad. Estamos viendo que Dios utiliza todos sus medios porque Él es poderoso. En Hechos 16 vamos a encontrar a Pablo y a Silas en una situación también muy particular. Estaban en la cárcel. ¿Y qué ocurre? Dice allí que se presentó un terremoto y quedaron libres frente al carcelero de Filipos. Si estás viendo la manera como actúa Dios, porque Él es Dios y no hay nadie que se pueda enfrentar a Él. Ahora nuevamente en este pasaje, Pablo está privado de la libertad y está en inminente peligro. Y vamos a ver entonces qué Dios va a utilizar en esta oportunidad para sacarlo de esa situación. No vamos a ver a un ángel del Señor, no vamos a ver a un terremoto. Ya vamos a mirar qué Dios utiliza para sacar a Pablo de esa situación. Y aunque el panorama se veía oscuro, pues Dios tiene un propósito en la vida de Pablo y eso es lo mismo que nosotros deberíamos entender. Que aunque a veces el panorama lo veamos oscuro, Dios hará lo que Él ha determinado. Aunque se levanten las fuerzas de las tinieblas. Y en el pasaje que nosotros estamos haciendo referencia, vamos a ver allí que se levantan entonces unos judíos llenos de odio, que traman ese complot para matar al apóstol Pablo. Y fíjense que para llegar a esa decisión de generar un complot para matar allí a una persona, es que tenían y les brotaba mucho odio. Así era, tenían tanto odio, estaban rebosados en odio, con un corazón de piedra y celosos de su propia interpretación de la ley, que llegaron ¿a qué? A presentar un plan, se confabularon para diseñar un plan y así matar a Pablo. Algunos teólogos afirman que dentro de ese grupo de judíos estaban los denominados celotes. Estos celotes eran una banda terrorista dispuesta siempre a lo peor. Se dice que era un buen número. El relato bíblico que tú puedes ver allí afirma que eran más de 40 y que habían hecho una conjuración. Es decir, pedían a Dios que los maldijera si consumían cualquier alimento o líquido antes de matar a Pablo. Démonos cuenta cómo estaban rebosados de odio, porque aún ellos habían determinado la prontitud. Era realmente algo que ellos debían hacer pronto, que ejecutar a Pablo. Y tenían tanta intención de llegar a ese hecho que ellos se pusieron allí en maldición, diciendo, si comemos algo antes, estamos malditos. ¿Por qué? Porque no hemos ejecutado todavía lo que hemos planeado. Esto evidencia que realmente había gran odio y que estaban urgidos.
Ellos, entonces, este grupo trama esto y entonces, ¿qué hacen? Le avisan de su complot a los sacerdotes y a los ancianos. Ellos querían que el tribuno fuera engañado para volver a traer a Pablo y en ese momento capturarlo y asesinarlo. Estos personajes actuaban como sicarios. Y como decíamos anteriormente, en la participación no solamente estaban más de estos 40 judíos, porque ellos participaron de estas acciones. ¿A quiénes? A los sacerdotes y ancianos de la época. Todos estaban haciendo parte de este complot, no solamente los que iban a ejecutar este asesinato, sino a aquellos que se les había informado de este asesinato. Así que lo que estamos viendo es que hay que testificar en Roma, le dice Dios a Pablo, ¿no? Pero estamos viendo que el panorama está oscuro. Sin embargo, lo que debemos nosotros reseñar es que las cosas no quedan allí. Hay más para poder compartir. Y esto a nosotros nos permite recordar lo siguiente, particularmente a nosotros, a la iglesia de este tiempo. Varias cosas. Una, que las promesas de Dios son eternas, que no deberíamos dudar de su palabra, no importa la situación en que estemos. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Recordemos un momento lo que nos dice Salmo 112, 7 y 8. Salmo 112, 7 y 8. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Ahora, estamos hablando de sus promesas, que estas promesas son eternas, que no deberíamos dudar de su palabra, no importando la situación en que estemos. Y tenemos presente lo que nos dice la Escritura aquí en este Salmo. Y la pregunta es, ¿qué nos impide confiar en sus promesas? ¿Qué es lo que nos impide confiar en sus promesas? Bueno, digamos algunas cosas para poder argumentar esta pregunta que se ha planteado. ¿Qué nos impide? Que los cristianos no leen con atención las Escrituras ni meditan en ellas. Que los cristianos no acuden a los medios de gracia. Ahí vamos a encontrar respuestas. Los cristianos no leen y meditan en la Escritura correctamente, porque muchas veces nosotros vamos a las Escrituras es por pura curiosidad, para que el Señor responda a nuestras necesidades egoístas. En otros casos, lo hacemos como un hábito que no tiene sentido porque no ponemos énfasis en lo que nos está diciendo el Señor. Pero aún lo que puede resultar más reflexivo es que no se acude diligentemente a los medios de gracia. Así que hay un llamado para la iglesia a reflexionar en ello. ¿Por qué? Porque las pruebas hacen parte de la vida cristiana y aún la persecución también hace parte de la vida cristiana. Pero está claro que debemos confiar en Él, que sus promesas son eternas. Y aún en medio de todo esto recordar lo que dijimos en la introducción, esos personajes que no rendían su brazo aún estando en medio de una situación tan difícil, es que ellos tenían presente las promesas de Dios. Y el cristiano de hoy en día, como decía, no acude diligentemente a los medios de gracia. Así que reflexionemos en ello, meditemos en ello, y así también podamos tener presente y recordar que las promesas de Dios no cambian. Dios es inmutable. ¿Cómo estamos afrontando las pruebas?
¿Y cómo afrontaríamos una persecución en esta nación? Bueno, pasemos al segundo punto. El segundo punto es el cuidado de Dios y su providencia. El cuidado de Dios y su providencia, versículos 16 al 22. Leámoslo nuevamente para refrescarlo y tenerlo presente. Versículo 16 dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Aquí ya vamos a tener la respuesta que también, o la pregunta que habíamos emitido, ¿no? ¿Cómo Dios utiliza sus medios? ¿Cómo Dios utiliza sus medios? Recuerda, en el libro de Hechos vimos que envió a un ángel cuando estaban Pedro y Juan, pero también volvió a enviar a otro ángel cuando Pedro estaba encadenado. Pero vino un terremoto y entonces Pablo y Silas quedaron libres. Y en este caso, ¿a quién envió el Señor? A un niño, porque ese joven está hablando de alguien de una corta edad. Ese es Dios grande, maravilloso, que a nuestras ideas, a nuestra forma de pensar, destroza todo, absolutamente todo. Y nosotros quedamos en vergüenza y nos damos cuenta cuán frágiles somos. Por eso el salmista lo decía: muéstrame, Señor, cuán frágil soy. Mi vida es nada delante de ti. Reza el salmista, dice el salmista. ¿Sabes qué dice? Mi vida es una sombra, dice el salmista. Porque cuando uno dice, ¿cómo un pequeño va a lograr hacer todo esto, presentarse ante el tribuno y hacerle caso? Solamente es porque está el cuidado y la mano de Dios. Así que un pequeño es el que Dios utiliza para el momento preciso, para la instrucción que le recibió de Pablo y para convencer al tribuno. Vemos entonces la providencia de Dios, la providencia de Dios. Ahora, para poder definir la providencia de Dios de una manera muy sencilla, debemos acudir al Catecismo Bautista para que no tengamos mucho inconveniente en definir la providencia de Dios. Y dentro del Catecismo Bautista aparece la pregunta: ¿qué son las obras de la providencia de Dios? ¿Qué son las obras de la providencia de Dios? A la pregunta está la respuesta. Dice: las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Qué interesante esta definición que nos muestra el Catecismo Bautista. Quiero volverlo a repetir. Las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas.
O sea, el Señor está al control absolutamente de todo porque está gobernando. Absolutamente de todo, aún de las simplezas más grandes que nosotros podríamos pensar que son simplezas. Él está al tanto absolutamente de todo detalle, absolutamente. Y esto nos recuerda también lo que nos dice Proverbios 21:30. Proverbios 21:30. Dice la Escritura: no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21:30. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Así que, otra vez volvamos a la historia, ¿no? Habían unos personajes, unos judíos, que habían tramado un complot contra Pablo, y entonces van allí a los ancianos y los sacerdotes y dicen qué es lo que van a hacer. Pero en medio de todo eso, algo sucedió. Allí había un familiar de Pablo. Bueno, algunos se preguntan, y bueno, es que de Pablo no se habla de la familia, y ahí aparece un familiar de Pablo. No tenemos mucha información. Así que no nos podemos quedar mucho ahí en el familiar de Pablo, porque ¿qué vamos a decir? Aquí lo que debemos es entender que Dios en ese momento tenía allí a una persona que iba a escuchar esto y que iba a compartir eso con Pablo, y que Pablo le iba a decir, bueno, ve allá y cuenta todo lo que has escuchado, pero además de ello, que frente al tribuno, ese pequeño iba a convencer al tribuno para que tomara acciones concretas. Y en este caso, pues sacar allí de Pablo y fuera trasladado una vez más. Así que Claudio Lisias acepta, que es el tribuno, acepta como bueno el informe de este joven. Él percibe que este pequeño está diciendo la verdad. Y básicamente el comandante tiene que mantener la ley y el orden en Jerusalén. Esto iba a generar una gran revuelta, y como decíamos, estos aparentes celotes actuaban de una manera fría y calculada, asemejándose a grandes sicarios. Entonces eso iba a generar gran desorden en Jerusalén. Y así que este tribuno acepta la información y está impidiendo entonces algún tipo de agitación o revuelta. En medio de todo esto, vemos que hay como una luz de esperanza, ¿no es cierto?, en esta historia. ¿Por qué? Porque veíamos que se genera un complot. Después de un complot vemos que un pequeño es el que Dios utiliza. Entonces ya estamos viendo luz de esperanza en esta historia. Así que esto nos permite también analizar lo siguiente para la iglesia, para este tiempo. Muchas veces cuando nosotros nos centramos exclusivamente en el problema, dejamos de ver la luz de la esperanza. ¿Sí? Analiza la historia que estamos relatando. El panorama está oscuro. ¿Por qué? Porque hay un complot para Pablo. Y nada más ni nada menos que son personas entrenadas en hacer esto. Sicarios. Sí, o sea que esto está complicado, esto está duro. Pero en medio de todo esto Dios utiliza un pequeño. Y ahí es cuando estamos viendo la luz de la esperanza de Cristo. Así que en medio de las pruebas que tenemos, siempre tengamos presente de que hay esperanza, de que tenemos una luz. Debemos mirar a Cristo y descansar en Él. Recordemos que como cristianos somos llamados a padecer por Cristo, a sufrir por Cristo, pero lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida. Y el llamado también es a descansar en las providencias de Dios. No sabemos qué va a pasar mañana, pero lo que sí sabemos es que Dios está al control.
Dios está al control de todo. Bueno, pasemos a nuestro tercer y último punto. Tercer y último punto, y está en los versículos 23 al 35, y es el cuidado de Dios y el descansar en su providencia. El cuidado de Dios y descansar en su providencia. Leo este último bloque: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordené, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vemos entonces acá que se desarrolla la destrucción de este plan de los judíos, de aquellos que iban a matar a Pablo. Porque el tribuno, como lo veíamos anteriormente en la sección 2, él tomó medidas, y estamos complementando con esta parte número 3. Esas medidas: 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea, y que se desarrollase todo con el fin de llevar a Pablo a Félix el gobernador. Y esto lo hace presentándolo en una carta, por supuesto. Los autores romanos hablan de Félix, este gobernador, de la siguiente manera: que este, junto con su hermano Payas, eran esclavos en su momento que ascendieron a posiciones de influencia en el gobierno romano en el año 52 después de Cristo. El emperador Claudio, el emperador de la época, nombró a Félix gobernador de Cesarea, y así lo elevó a un nivel mucho más alto. Hay indicaciones, hay registros de que su administración duró tan solo 7 años y fue menos que distinguida. De hecho, Tácito dice lo siguiente: él practicó toda clase de crueldad y lujuria, ejerciendo el poder de un rey con los instintos de un esclavo. Eso es lo que dice Tácito. Entonces, volviendo a tener presente nuestro tercer y último punto, vemos que el tribuno le entrega en la carta todos los detalles, todos los pormenores de la situación de Pablo. Y dentro de esos pormenores destacamos lo siguiente: dice que Pablo tenía ciudadanía romana. Esto era muy importante, por eso lo destaca en la carta. 2, que en medio de esa situación los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando por temas de la ley del pueblo judío. Pero él también deja claro allí en la carta, deja claro que no tenía ningún delito digno de muerte. No tenía ningún delito de muerte ni de prisión. Finalmente, entonces, el gobernador, cuando se le presenta a Pablo, le dice que cuando vengan los acusadores, entonces lo va a escuchar.
Pablo tenía propósitos muy definidos porque ya había sido advertido de qué era lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Hemos visto esta porción en 3 secciones. Y entonces debemos recordar aquí lo siguiente. Lo primero, que Dios está al control de absolutamente todo, todo. Que Él puede utilizar medios ordinarios o extraordinarios para cumplir su propósito. También, que la grandeza y la majestad de Dios nos debe llevar a exaltar su nombre, ya que nadie lo puede enfrentar, nadie le puede decir cómo hacer porque Él gobierna, Él es el Rey. Dios es grande y majestuoso, nadie lo puede enfrentar a Él, nadie le puede decir cómo hacer, absolutamente nadie. Esto debería llamar la atención a aquella persona que toma ligeramente el nombre de Dios. Es que absolutamente nadie se le puede enfrentar y nadie le puede decir cómo hacer. Tú te das cuenta que muchas personas cuando se habla de Dios dicen, uy no, Dios es injusto. Ligereza, claro. Lamentablemente, muchas veces nosotros, como no damos el testimonio que debemos dar, por eso se presentan esos comentarios. Pero también hay corazones completamente amargados, oscurecidos, que tienen rechazo ante las cosas de Dios. Pero escuchar esto debería llevar a esa persona a que en esa ligereza pueda meditar, porque nadie se le puede enfrentar. Y nadie le puede decir cómo hacer, absolutamente nadie, porque Él es Rey, Él gobierna. Y esto nos debería llevar a lo siguiente de forma aplicativa. Primero, esto nos debería llamar a tener ese vivo anhelo de crecer en Cristo. Crecer en Cristo por medio de los medios de gracia. ¿Sí? Para crecer en Cristo necesitamos fortalecer los medios de gracia que Él ha instituido. Entonces, vienen una vez más las preguntas. ¿Cómo estamos practicando esos medios de gracia? ¿Qué correcciones debemos hacer a ello? No podemos dejar sin plantear qué correcciones debemos hacer. Porque necesitamos crecer. Necesitamos crecer, ¿por qué? Porque el mundo nos presenta incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Acaso tú sabes qué va a pasar mañana? Yo no sé. Por eso necesitamos crecer en el Señor. Tener la seguridad que solamente proviene del Señor. Pero también, ¿por qué necesitamos crecer? Porque necesitamos también fortalecernos en los momentos de prueba. Y una vez más surge la pregunta, ¿cómo estamos afrontando las pruebas? ¿Cómo las afrontamos? ¿Ya te diste cuenta que quizás muchas veces las pruebas que nosotros tenemos no son de gran impacto como las que registramos al inicio? Y si aún esas pruebas no son de gran impacto y nos sacuden y nos dejan maltrechos, ¿qué será si realmente tuviésemos ese tipo de pruebas que mencionábamos al principio? ¿Cómo quedaría entonces una iglesia local? ¿Con cuántos quedarían? ¿Sí ves? Ahí está el punto. La vida cristiana, por eso decía al principio, es gozo,
pero también tenemos que afrontar pruebas y persecución. ¿Y cómo afrontamos ello? ¿Cómo afrontamos entonces la ansiedad? ¿Cómo la afrontamos? Si no hay un vivo anhelo de crecer en Cristo y de practicar los medios de gracia. Eso es algo en lo cual debemos reflexionar y corregir. Y corregir. 2. Debemos descansar en sus providencias, pero debemos actuar con responsabilidad. Debemos descansar en sus providencias, pero debemos actuar con responsabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nuestras acciones son consecuencias del pecado. Y entonces, ¿qué ocurre? Esa persona se relaja, no confiesa el pecado y está olvidando de que Dios lo observa todo y que Dios está gobernando. Y entonces dice, no, esas son las providencias de Dios. Así, pero si tú te das cuenta en este relato de las Escrituras, estamos viendo de que Pablo tenía una limpia conciencia. O sea que eso que le estaba pasando era algo que tenía que ver con el propósito que Dios le había dictaminado a Pablo. No estábamos hablando ahí del pecado de Pablo. No, estábamos hablando de que tenía que pasar, porque así Dios lo había trazado, el Señor lo había trazado. Pero muchas veces nosotros decimos, no, estas son las providencias de Dios, ocultando así el pecado. Y aquella persona que oculta el pecado está olvidando de que Dios gobierna y que Dios está en todo lado observando. Él está observando. No hay forma de escaparnos de Él, ni los hijos, ni los que no son hijos. Así que debemos descansar en sus providencias, pero sí, actuemos con responsabilidad. 3. Debemos testificar de Cristo sin importar la circunstancia. Debemos testificar de Cristo sin importar la circunstancia. Cada situación es una oportunidad para hablar de Cristo, para mostrar a Cristo. Aún en nuestras pruebas son oportunidades para hablar de Cristo. Porque en medio de pruebas mostramos agradecimiento, mostramos confianza y mostramos dependencia a Él. Y eso va a hacer que otra persona reflexione y analice. Así que no debemos desaprovechar las oportunidades para testificar de Cristo. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Muchas veces nos enfocamos en nuestros problemas, pero no vemos la luz de Cristo. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas, pues no somos testimonio para nadie, porque solamente es lo de nosotros. Y perdemos la luz de Cristo. Ahora, en esta parte final, cuando hablamos del cuidado de Dios para los hijos de Dios, bueno, esto trae esperanza, esto es alentador. Pero para aquellos que no son hijos, ¿qué? ¿Cuál es el panorama para aquellos que no son hijos? Decir que pueden confiar en Dios, decir que tienen esperanza en Dios, decir que realmente su vida no tiene ningún problema. Dios cuida de sus hijos. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con el impío? Bueno, la Biblia es muy clara de lo que acontece con el impío. Dios está irado con el impío todos los días. Así que ellos están perdiendo realmente esto que es maravilloso, que saber que cada circunstancia en nuestra vida tiene un propósito para nosotros, porque todas las cosas en Dios, en Cristo, ayudan a bien. Esas personas están perdiendo todo eso, porque esas personas también sufren, esas personas también les pasan cosas difíciles, pero no tienen esperanza. Caso que el cristiano, aunque le pasan esas cosas, está guardado en Cristo.
porque su alma nunca se perderá de Cristo. Y aunque llegue la muerte, porque eso no llegará a todos, su alma nunca se perderá de Cristo. Pero qué decir una vez más de aquel que niega a Dios. Por eso es el llamado a la iglesia y aún los que puedan escuchar más adelante este mensaje. Ríndete ante Dios, ríndete ante Él. Él es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso. Y tú necesitas de Dios. Que puedas ver la grandeza para que puedas recurrir a Él. Y que ese Dios grande, maravilloso, envió a su Hijo a morir por el pecador. Claro, es que esta historia, la historia de Cristo, para el que se cree sabio, no le entra por ningún lado le entra. Se necesita un corazón tocado por el Espíritu Santo para que pueda ver la grandeza de Dios y decir: Cristo es lo mejor, Cristo es lo que necesito, Cristo es lo que debo caminar en esa vida para ello. Así que hay un llamado también de advertencia. Y finalmente, aunque no sabemos los hijos de Dios qué va a pasar mañana, aunque no sabemos qué va a pasar en un mes, aunque no sabemos qué va a pasar en los próximos días, lo que sí sabemos es que si Cristo nos rescató, estaremos con Él por siempre, estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. Y esa verdad está en las Escrituras y es para los cristianos, es para los redimidos, es para los hijos de Dios. Así que bajo esa mirada tengamos presente el cuidado de Dios, las advertencias que nos trae el texto y cómo corregir. No dejemos para mañana lo que podemos confesar hoy y pedirle a Dios hoy que nos conceda un corazón dispuesto para Él. Tomemos un tiempo para poder orar.